detalles. Ahora vamos a ir a lo que les anunciábamos, porque queremos detenernos un poquito, hacer doble clic a varios de los puntos que están en discusión por estos días en las más altas esferas políticas, en el seno del gobierno, en el Parlamento, con miras a lograr acuerdos que permitan destrabar la situación institucional en Chile y avanzar hacia una nueva constitución. Están las palabras del presidente. Y están ahí en debate las fórmulas para avanzar hacia una constitución nueva. Ya no estamos hablando de reforma. Diciembre que nos llega. Buenos días, Mauricio, Mirna, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, Marisol, usted fue parte del Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2018, es decir, un largo periodo, y ahí se desempeña también como presidenta del tribunal entre el 2013 y el 2014. Yo quisiera preguntarle lo primero, ¿qué le parece a usted que el presidente Sebastián Piñera se haya abierto derechamente, ya a esta altura ya no está ni siquiera en discusión, a cambiar la Constitución de 1980? Mirna, yo creo que es evidente que estamos frente a un signo potente de carácter muy positivo que revela, en mi concepto, una capacidad del gobierno para entender que hay que implementar cambios profundos que van más allá de iniciativas, de proyectos de ley o de cambios de políticas públicas específicas, sino que apuntan, como digo, a un cambio de carácter mucho más estructural en la sociedad chilena. ¿A usted le sorprendió? No, la verdad es que no me sorprendió porque la verdad es que el gobierno ha estado siempre por modificaciones de carácter constitucional. El conglomerado político al cual pertenece el presidente de la República ha apoyado modificaciones constitucionales en los últimos años. Entonces, yo no creo de partida que uno debiera interpretar que había una cerrazón ex ante a propósito o de partida para entrar al debate constitucional. Lo que sí debo advertir que a mí me llama mucho la atención hablar de nueva constitución. Eso es algo que para mí es muy extraño porque el concepto de nueva constitución significa que vamos a desechar lo que tenemos para reemplazarlo por algo distinto. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Bueno, la verdad es que el presidente se ha abierto a un cambio constitucional, ha hablado de nueva constitución, pero tengo la duda si realmente el presidente de la República sopesa lo que significa hablar de una nueva constitución. Ahí es donde está diría mi preocupación de cara a la expectativa que ella pudiera generar en la ciudadanía. Ya, desarrollemos ese punto, porque hay como dos visiones, simplificando mucho, hay como dos visiones acá. Unos dicen, no, es que la Constitución actual tiene tal naturaleza, pone tales cortapisas de partida a la reforma a sí misma y a, por ejemplo, a cambiar el modelo de desarrollo del país, que tiene que ser realmente una constitución completamente nueva que elimine y borre esas cortapisas y esos impedimentos. Pero hay otros, gente muy sensata por lo demás, que dice, de otro lado, a ver, seamos realistas, una constitución en todos los países más o menos lo mismo, más o menos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU mandata más o menos, ¿cierto?, cómo se garantizan los derechos constitucionales de los ciudadanos, que es un componente fundamental de la Constitución. Lo otro dice más bien en relación con el sistema de gobierno, presidencial, parlamentario, semipresidencial, y hay pocos añadidos que hacerle a eso. Por ahí está la inquietud, porque si en la segunda mirada no podría ser, o sea, como que no cabe mucho un cambio tan radical de la Constitución. ¿O me equivoco? A ver, yo creo que hasta en la primera hipótesis que tú pones, Mauricio, que es pensar en las trabas o lo que algunos han llamado los mecanismos contramayoritarios que contiene la Constitución, no necesitamos hablar de una nueva Constitución. Necesitamos hablar de una reforma constitucional que introduzca cirugía en los capítulos respectivos. Por ejemplo, baje quórums, en definitiva. Derechamente. Una reforma al capítulo 15 de la Constitución que, si ustedes recordarán, era parte de la propuesta final del gobierno de la presidenta Bachelet. Intervenir ese capítulo primeramente para posibilitar otro tipo de cambio. Pero la pregunta es si tú necesitas
hablar de una nueva constitución, de algo que integralmente, parto de la base, reemplace las bases de la institucionalidad, donde está, por ejemplo, el principio de probidad, la consagración del Estado unitario con fuerte énfasis en la descentralización. ¿Es eso lo que queremos? Claro. ¿Queremos cambiar el régimen ¿Y no será que queremos una nueva firma más allá de que el 2005 la Constitución ya llevó la firma del presidente Lagos y del ministro Vidal, en fin, que lo que se busca es no cambiar tanto, sino que darle legitimidad a la Constitución y que aunque sea más o menos en toda su estructura ni tan distinta que la del 80, tenga los cambios que estábamos comentando, pero que esencialmente, más que todo eso, sea legítima y aprobada por la gente? Yo creo que esa postura, Mauricio, es sincerar el debate. Definitivamente aquí hemos retrocedido, y lo he dicho en más de alguna oportunidad, a un debate que, por lo menos desde el punto de vista de la doctrina constitucional, de quienes nos dedicamos a esta disciplina en el país, estaba superado, que era el debate de la legitimidad de la Constitución llamada de Pinochet. Con la cantidad de reformas que se le han introducido a la Constitución, siendo las más importantes la del 89 y también la del 2005, hace mucho tiempo había dejado de ser la Constitución de Pinochet. Ni siquiera era la Constitución de Lagos, porque hay reformas posteriores al gobierno de Lagos que también son muy significativas, que han apuntado, por ejemplo, al voto de los chilenos en el exterior. De tal manera que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un retroceso en el debate me da la impresión, aquellos primeros años del gobierno de don Patricio Aylwin, en que hablábamos cómo es posible trabajar con una constitución que fue generada en dictadura. Claro, estamos conversando con la ex presidenta del Tribunal Constitucional, abogada constitucionalista y secretaria general de la Universidad Católica, Marisol Peña. Marisol, pero entendiendo que el momento político lleva al presidente Sebastián Piñera, un presidente de derecha, a tomar una decisión de esta envergadura. Es decir, vamos a redactar, vamos a elaborar una nueva constitución, una constitución donde, tal como se estaba discutiendo en estos días, de alguna manera establezca la participación ya no solo de un comité súper experto, sino que también incluya la participación de la ciudadanía, que es precisamente lo que hoy se discute. Yo quiero preguntarle, ¿cómo debiera usted darse ese proceso? Porque ya no está la discusión si vamos o no a cambiar la Constitución, porque eso ya está zanjado por el propio presidente de la República. La pregunta es, ¿cómo tiene que darse, según usted, ese proceso para que efectivamente se pueda hacer una Constitución que esté a la altura de lo que un país como Chile y en el contexto internacional requiere? Voy a contestar tu pregunta, pero igualmente me parecería necesario insistir que la propuesta del presidente de la República de una nueva constitución, para mí por lo menos, no es sinónimo de empezar a escribir sobre una hoja en blanco. Probablemente uno de los primeros debates que va a haber que plantearse es qué es lo rescatable de esta constitución. Y desde ese punto de vista nunca vamos a tener, técnicamente hablando, una constitución absolutamente nueva. Ahora, respecto al mecanismo, a mí, si entendí bien al presidente de la República el martes en la noche, me ha llamado mucho la atención el esfuerzo que el presidente plantea a Chile de respetar los caminos institucionales. Él ha planteado la idea de un Congreso Constituyente, y eso significa invocar el capítulo 15 de la Constitución, que es el que hoy día tiene potestad para introducir reformas, ya sea totales o parciales, a la Carta Fundamental. Luego, hay una lectura política, a mi juicio, muy interesante en la propuesta del presidente, que es el rescate de la vía institucional, que es un mecanismo mixto, ¿verdad?, donde habría parlamentarios y donde habría también personas elegidas directamente por la ciudadanía. Me da la impresión que el acuerdo político al cual pudiera llegarse en ese sentido va a seguir siendo resistido en las calles. Pareciera que la idea de la Asamblea Constituyente, sin entender necesariamente la ciudadanía en todas sus dimensiones, qué significa una Asamblea Constituyente, está muy instalada hoy día en el etos colectivo. Pero además hay otro punto, que es la crisis de la representación y de las instituciones.
Me pregunto si todos los anuncios que se han hecho desde que comenzaron estas movilizaciones sociales en materia de salud, en materia de previsión, en materia tributaria, no han logrado aplacar el movimiento social. ¿Logrará aplacarlo un acuerdo de las fuerzas políticas en torno a una convención constituyente? A mí me cabe duda, porque yo creo que personas como Bárbara Figueroa, por ejemplo, la escuchaba con ocasión del paro antes de ayer desde la CUT, quieren una asamblea constituyente, quieren un mecanismo donde toda la gente sea elegida directamente por la ciudadanía y que a mí me da la impresión que pretenda escribir sobre una hoja en blanco. Claro, pero también se plantea, Marisol Peña, un plebiscito donde sea la ciudadanía la que elija el mecanismo. Lo está diciendo la oposición, acabamos de conversarlo con el diputado Gabriel Boric. O sea, es un plebiscito donde se le va a preguntar a la gente, ¿usted quiere una convención constituyente donde participen, qué sé yo, diputados actuales, ¿no? Y personas elegidas especialmente para aquello, solo personas elegidas para una nueva constitución, por lo tanto que no participe el Parlamento? Y yo no sé si estaría disponible a esta altura la pregunta o una comisión de expertos, porque parece que esa está parece como descartada. Entonces, por eso le pregunto, porque ojo que ante eso también se ha abierto gente como Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. Entonces, esa sería, o sea, si la ciudadanía, Marisol Peña, vota en su mayoría por uno u otro mecanismo, pero que se establezca en un plebiscito, ¿a usted le parece una opción válida desde el punto de vista de la transparencia que requiere un proceso tan importante como este? Sin duda que me parecería un mecanismo válido. Pero hay que leerlo políticamente en su contexto. Eso significaría, a mi juicio, una especie de sello del fracaso de la democracia representativa. No creemos en nuestros representantes y necesitamos expresiones directas de la ciudadanía. Probablemente ese sería, a mi juicio, el primer capítulo de la nueva Constitución que habría que trabajar, como la Constitución colombiana, que establece diversas formas de participación directa. Pero quiero decirte una cosa, ese plebiscito hoy día, y no lo he escuchado realmente en forma clara, requiere una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque hoy la Constitución establece que solo puede convocarse a elección popular o a plebiscitos en los casos expresamente previstos en la Carta. Y este no es un caso expresamente previsto. Bueno, el acuerdo político de entrada tendría que considerar esa reforma para hacer posible su propio acuerdo. Tal cual. Entonces, la pregunta es... Pero que si están los votos para el acuerdo político, se supone que tendrían que estar para despejar esa traba que está en nuestra pero Constitución. yo en este minuto, como chilena simplemente, ni siquiera como profesora de Derecho Constitucional, tengo todas las herramientas para cuestionarme si el hecho que pase esa ley de reforma constitucional por el Congreso va a ser o no va a ser resistido por las calles. Porque hay un tema de cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones. Sí, uno se pregunta si a esta altura toda la gente que está saqueando y vandalizando están todos atentos a las conversaciones. Pero Marisol, esperando noticias para ver si siguen o no saqueando. Sin duda que es difícil hoy día, y nosotros como comunicadores y periodistas no podemos hacernos responsables de decir, no, mire, ¿sabe qué? Usted vaya a votar porque se va a acabar todo, se va a acabar de una vez por toda la violencia que estamos viviendo. Sin duda que no. Pero yo creo que es una discusión que tenemos que plantear son derroteros distintos, porque yo creo que lo constitucional va por un camino y lo que está pasando con la agenda social, si usted quiere, o la paz social necesaria, lamentablemente en este minuto va por otro camino, pareciera ser. Y ojalá que al final converjan los dos caminos, porque si no, ¿hacia dónde vamos como país? Pero por eso le digo, siguiendo por el camino de la reforma constitucional, o sea, del cambio a la Constitución, un plebiscito, una vez que se llega a acuerdo, es un camino que permitiría zanjar precisamente esta discusión, ¿o no? Exactamente. Y que sea la ciudadanía la que elige. Y como es la ciudadanía la que elige, me imagino que aquí va a haber un proceso de, supongo, no sé cómo lo va a manejar el gobierno, de conversación ciudadana para entregar todos los elementos. Yo por eso le pregunto, usted como constitucionalista, como expresidenta de un tribunal que también ha sido puesto ahí en tela de juicio, ¿qué le diría usted a los ciudadanos que tendrían que pronunciarse por esos dos mecanismos? ¿Cuál es para usted el mecanismo más apropiado? Desde el punto de vista de si es un congreso constituyente, una convención, claro, o una porque asamblea. imaginémonos que tenemos que entregarle a la población todos los elementos para que cuando vaya a votar, si es que efectivamente se canaliza esto a través de un plebiscito, tenga todos los elementos para votar en conciencia. A ver, lo primero que tendría que decir es que yo soy una persona que vengo del mundo del derecho. Por lo tanto, yo estoy hoy día, si tú me preguntas hoy día a las 8:30 de la mañana, estoy por la idea de un Congreso Constituyente de usar el mecanismo que establece la Constitución. Pero también soy realista.
Y desde este último punto de vista creo que no están dadas las cosas para simplemente introducir una reforma al capítulo 15, por lo tanto a mí me gustaría jugármela, aportar y ojalá ayudar a la realización de una convención constituyente, donde la ciudadanía en el fondo le diera una suerte de mandato a los órganos colegisladores, no solamente para armar la convención constituyente, sino para determinar las reglas. Porque si no va a pasar lo que ha pasado en otros países como Bolivia, donde la Constitución sí preveía la posibilidad de la asamblea constituyente, pero se pasaron largo tiempo discutiendo sobre el procedimiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos a constituir comisiones? ¿Llamamos expertos? ¿Qué va a pasar con el texto final? ¿Cuáles van a ser los quórums para ir dando por aprobado? Entonces, el mandato de la ciudadanía, a mi juicio, en este minuto, la señal a los órganos representativos debe ser una señal lo más completa posible. Lo último, Marisol, estamos a puerta en 3 semanas más de una consulta comunal que ya se está organizando, que está agarrando ya unos visos de carácter territorial nacional. El CERVEL dice que va a apoyar y asesorar, va a compartir su padrón, que es de la elección anterior, de manera que es un padrón desactualizado, de manera que en esta consulta podrían votar solo mayores de 20 años, porque son los que tenían 18 hace 2 años, cuestión que ya algunos cuestionan. Y por otra parte, es una consulta comunal que diría usted que puede ir de acuerdo a nuestra normativa, a nuestra legislación, o contradice la legislación por las atribuciones que tienen los alcaldes y las comunas. Y además, ¿qué pasa si después además hay un plebiscito nacional? ¿Cómo vamos a tener 2 consultas, 2 pronunciamientos ciudadanos? A mí yo me imaginaba en realidad que ustedes me podían hacer esa pregunta, por lo tanto revisé también la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. A ver, la idea del diseño constitucional actual fue haber introducido un mecanismo de democracia semidirecta en virtud del cual los alcaldes pudieran consultar o plebiscitar, y la diferencia entre ambos conceptos es que el plebiscito vinculante y la consulta no lo es más bien una opinión orientadora, ¿no? Que los alcaldes pudieran, como digo, consultar o plebiscitar ciertas materias, pero de interés local. Y la regulación que contiene la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad a partir del artículo 99 y siguientes va precisamente en esa línea. Entonces, a mí me parece prima facie que, pese a la buena voluntad de los alcaldes de ir colaborando a diálogos, a salida, a la entrega de señales, es discutible desde el punto de vista constitucional y legal una consulta local en la cual de soslayo, como que no quieren la cosa, vamos a aprovechar de preguntar un asunto de interés nacional. No fue concebido para ese efecto el sistema de los plebiscitos y consultas locales. Aun cuando no sea vinculante, aun cuando no sea vinculante. Que sea un hecho político nomás. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque aquí estoy segura que quienes introdujeron estas normas en la Constitución tuvieron muy presente lo que decía Alexis de Tocqueville. La gente se siente más incentivada a participar cuando los problemas que están en juego son los que tiene más cercanos. Y esos son, decía en La democracia en América Tocqueville, los problemas de la comuna. Entonces, eso te da una absoluta lógica para entender que esto excede absolutamente el problema de el alumbrado de la comuna, del tránsito en la comuna. Yo creo que convendría desde este punto de vista, y con eso yo cerraría mi punto, convendría más bien concentrar los esfuerzos en una consulta plebiscito nacional, naturalmente previa reforma constitucional. Marisol Peña, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hay muchas preguntas que nos gustaría haberle hecho, pero este tema va a continuar. Así que la dejamos invitada para en una siguiente oportunidad, porque aquí van a haber otros elementos que van a empezar a surgir si es que efectivamente se logra ya despejar el famoso tema de cómo despejar, más bien, digo, valga la redundancia, el mecanismo. Gracias entonces por habernos acompañado. Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, actual secretaria general de la Universidad Católica. Muchas gracias, Mirna. Mauricio, buenos días. Que esté muy bien. 8:30